Nosotros vamos a continuar con todos ustedes aquí en Primera Hora por Teleimpacto. Siempre nosotros con el interés de estar con todos ustedes. Miren, nuestros saludos especiales a nuestro hermano Samuel Bencosme. Él está allá en Salcedo. Él vive en Francia y está de visita aquí en el país. Así es que nosotros queremos saludarles muy especialmente a pesar de tener tantos años que no nos vemos. Pero tiene unos días en contacto con nosotros con este programa. Así es que a Bencosme, nuestro querido amigo, que la pase bien y ojalá que podamos vernos. Si viene por aquí por Santo Domingo, haz contacto conmigo para que podamos juntarnos. También nuestros saludos a Miguel Rojas, que está en Nueva York, a Tony Vicente, a Viviana en Higüey. Saludos siempre, nuestros saludos especiales a don Manuel, que no nos ve porque dice que está descansando de la política, que él me va a decir cuando vuelva a poner atención a los hechos políticos de la República Dominicana. Entonces él no está viendo programas políticos que traten temas de política. Está desintoxicándose. Sí, porque él dice que él lamenta mucho de que tantos problemas que hay aquí en este país, la gente entienda que todo es política. Entonces, que hay situaciones, y es verdad, yo lo creo. Yo lo creo eso, ¿eh? Los medios han monopolizado, y por eso había un, no recuerdo cómo se llama, pero era creo que él era de Guatemala, no, El Salvador. Él era del Salvador, un comunicólogo del Salvador, donde decía que principalmente en los países tercermundistas, el morbo político, esas sociedades subdesarrolladas, el morbo político era la base para mucha gente ocupar parte de su tiempo. A pesar de que él planteaba que no era porque no era importante, pero que no podían copar el tiempo de los medios de comunicación, porque los comunicadores se alejaban del carácter de masa de los medios de comunicación. Por eso él decía la identidad que tienen los medios y de la carrera en sí. Comunicación social amparada por los medios de masas, o sea, los medios que llegan a la colectividad ampliamente para tratarle a ellos sus propios problemas. Y él decía que esa era la esencia periodística y la esencia de la comunicación. Tratarle a la gente sus problemas. Que en la misma medida que la gente ve que nosotros podemos hablar de Santiago Rodríguez, pero después hablamos de las muertes de la Barrigol en Cotuí, de todo lo que está pasando por ahí, de que nosotros hablamos de que la Golquesa allá en San Juan, de que nosotros hablamos de que la situación de la prostitución de menores en Boca Chica, del problema del transporte, de lo que están haciendo los haitianos, Del turismo. de la situación que cometen los empresarios de no respetar el 80-20. Entonces él dice, cuando usted tiene oportunidad, y yo estoy poniendo casos de nosotros aquí, él puso casos de su país y de demás naciones, cuando entonces la gente ve que ese es un espacio que trata los problemas de la gente, entonces establece su propia identidad. Ese es el medio que ellos van a asimilar, donde se habla de las necesidades propias de la gente para que todo el mundo la conozca. Entonces, por eso incluso él planteaba de 3 gentes de su país que llegaron a ser congresistas y uno llegó a ser presidente de la República, porque a lo largo de toda su vida de comunicador lo que se dedicó fue a tratar los problemas de la gente. Y la gente con él se identificó. Con ellos la gente se identificó como la persona que habla por ellos,
que presenta las cosas de ellos y que realmente les apoya. Cuando llegó el momento, lo catapultaron. Y es verdad, yo también lo considero así mismo. Y yo sé que hay mucha gente también que la rechaza mucho la política, la actividad política, y más aún en un país tan decepcionado de la acción política de la gente. Sé que hay decepción, pero yo sé que todo obedece a una acción política. Y es así, todo obedece a una acción política. Pero esas acciones políticas también producen la precariedad y la dificultad de la gente. Y uno debe como quiera hablar de la política, a pesar de que no sea tan lo determinante, como decía el profesional de la comunicación, pero sí poner la atención a los problemas de la gente. Porque la gente no se puede dejar sola. No se imagínense nosotros 2 horas aquí hablando de política. No es ¿Y fácil. cómo? 2 horas hablando de política. De Leonel, Danilo y de... Por eso es que hasta uno mismo se harta. Ustedes saben que uno mismo se cansa porque, óyeme, Y quieren llevar uno a 2 eso. horas diarias, de lunes a viernes aquí, Sí. hablando de política. Pero cuando yo viene a ver, uno sale embotado, como dicen en San Juan, Loco. sale uno loco. Sin uno querer, por mencionar, a lo mejor yo llamar a Lía, voy a llamar a Danilo, o voy a llamar a Leonel, o voy a llamar a Hipólito, o a llamar a Angel o a Ángel, un hijo mío. Cuando viene a ver le digo Hipólito, le digo Leonel, le digo Leonel. Bueno, pero imagínense. Y entonces hay gente que realmente le está corriendo a eso. Y aquí en nuestro país, con esta decepción, yo sé que la política, para hablar temas de política, yo sé que no es el tema más halagüeño para presentarlo en un medio. Pero la política es importante desde el punto de vista de los hechos que acaecen, y ahí yo no estaba de acuerdo con el comunicador, porque realmente, a pesar de que él nunca dijo que no era que no se trataban los temas políticos, pero sino que sea un elemento de un contenido programático, pero no todo el tiempo eso. Ahora, si el programa es de tal como panorama social, cuando me lo planteo, digo yo, bueno, yo soy un programa político. Para cosas de la política, 1 hora, cosas de la política, 2 gente. ¿Verdad? Ok, está bien, el que quiera consumirla, que la consuma. Pero como más o menos primera hora no es un programa eminentemente político, uno entiende y Diversificado. respeto que, y es una pena porque es uno de nuestros primeros seguidores, don Manuel y su esposa, pero ellos están en este momento en un receso político y yo lo entiendo. Como mucha gente hay mucha gente que uno comienza a hablar de esto, y lo quita. Y es normal, porque aquí no hay razones para que mucha gente tenga que estar oyendo hablar de política, lo que ha representado su desgracia presente y hasta el momento garantizada su desgracia futura, porque aquí no hay un sistema adecuado de salud, no hay transporte, no se respeta la ley, aquí no hay una educación adecuada, aquí no hay empleo, aquí no hay vivienda, aquí no hay carretera en buenas condiciones, aquí la seguridad social, imagínense, fíjese la seguridad ciudadana, la delincuencia, la droga, la criminalidad. Entonces hay una serie de cosas que tienen que ver con la dirección política del Estado. La vejez aquí es una sentencia anticipada de muerte, ustedes lo saben. Y si eso obedece a una acción política y esa acción política ha fracasado, ¿qué sentido tiene? Hablarle a la gente de política y de políticos. Él decía también que la vigencia de muchos políticos de América Latina, y comenzando por su país, obedecía a la presencia que los medios de comunicación le daban en esos espacios. Así mismo, y yo lo creo. Aquí sucede eso en este país. Una cantidad enorme de gente que, conociéndose un hecho, usted como comunicador debe hacer lo posible de no darle cabida en su espacio, porque usted está fomentando los antivalores. O si no se dijo que fulano es un ladrón, pues, y usted mismo dice que es un ladrón y que roba, entonces usted va a ocupar su tiempo hablando de esa gente, para meterle a la gente
es el nombre de esa persona por la cabeza. Permanentemente hablando de eso. No. No hay nada más grande que ignorar al individuo. Para lo que el ser no está preparado son para dos cosas. Para que le digan la verdad y para ser ignorado. Nadie. Y él dice que el mayor de los castigos que se le puede dar a una gente que ha actuado improcedentemente con la sociedad, ignorarlo. Es ignorándolo. Ese es el peor castigo. Porque él te ha ignorado en la medida que ha estado actuando. No, no. O sea, en su actuación, sí, claro. te ignoró. No, porque no tomó en cuenta ninguno de ni ha respetado la ley, no, ni lo que a ti compete como ciudadano, ni sabiendo que tú eres un empleado de todas esas personas. No te respetó nunca. Y él decía claramente eso. Dice, por eso ustedes ven, él decía también Eso que la apatía, sí, también. La apatía política de la colectividad obedece a la decepción. Sí. Por la falta de resultados que ellos han tenido. El disgusto. De la acción política. El disgusto te hace apatía. Entonces, no me hable de fulano, no me hable de fulano. Y comenzó a mencionar, porque él dice, ¿cómo tú le hablas a una gente que tú sabes que se está robando lo tuyo? Y tú lo dices como comunicador, que se está robando lo tuyo y muestras riquezas inapropiadas que esa persona tiene, indebida que esa persona tiene, y tú hablando de esa persona. No, pero entonces tú te estás convirtiendo en el vehículo idóneo que él quiere para seguir en eso. Porque tú no contribuyes a que él sea un desconocido, sino que él esté permanentemente en la mente de todas aquellas personas que ven tus espacios. Y fue una gran referencia. Yo veo mucho la televisión internacional y me gusta chequearlo eso ya después del 500 para allá que entran todos esos canales en donde hay programas de gente que son versados en las áreas, porque en esos países, cuando buscan una gente para que hablen de huracanes, son especialistas en huracanes. No como los dominicanos, que como ustedes saben que los dominicanos hablamos hasta de mecánica de avión y solamente hay 32 en el mundo y están en la NASA. Los dominicanos hablamos hasta de mecánica de avión porque no nos quedamos callados para nada. El dominicano sabe de todo. Y más si es político. Entonces, como sabe de todo, va a un medio de comunicación y habla. Y tú entiendes que dice, no, pero tú eres un gurú. Un gurú. Quizá a lo mejor llegó a un quinto curso esa persona que está hablando ahí. Pero es dominicano, atrevido por naturaleza, fresco por naturaleza. Y aquí los medios de comunicación no buscan a los profesionales de las áreas para llevarlos a sus espacios. En el gobierno principalmente. Claro, el gobierno, el principal que lo rechaza es el gobierno. Pues mira, por ejemplo, ¿de qué te puedo hablar Gonzalo Castillo sobre un puente, sobre una cafetera? ¿Cómo puede él, siendo ministro de Obras Públicas, que vaya a un país a disertar algo, a hablar? O sea, es el ministro de Obras Públicas, sí, pero no sabe ni siquiera cómo se escribe Obra Pública, porque no fue a la escuela eso. Coño, es una jodienda. ¿Qué puede saber Isaac Conde de mina? De energía y mina. Claro. O sea, cuando tú vienes y observas la gente puesta en los cargos y tú dices, ¿qué estudió él? No, mira, él estudió tal. Oye, pero ven, acá vamos a respetarlo. Como tú me dices, mi pregunta es también con los senadores. Tú buscas a los senadores de la República y tú dices, ¿de qué profesión es él? ¿Qué fue lo que hizo? Y opinan de todo. Imagínate tú preguntarle a Amable Ariticato de energía, de una planta, de una vaina, al de Lía Piña, a Calderón. Tú buscas uno por uno los senadores y tú le dices, mira, este proyecto de ley que es para aumentar, esto es Punta Catalina, y tú lo llevaste al Congreso. ¿Qué saben los diputados? ¿Qué saben los senadores? No, pero yo soy senador, yo tengo asesores. ¿Cuáles son los asesores? ¿Asesores de qué? Entonces, eso que tú estás diciendo, una maravilla. Es una maravilla. Aquí tú pusiste a dirigir educación. Oye, el ministro de Educación, Andrés Navajo, sin nunca haber dado una clase, ni coger una tiza para dar clase en una pizarra, como dice doña Ibelice. Oye, Amarante Varela, ¿cuándo dio clase? Entonces tú te pones a analizar y tú dices, bueno, Melanio Paredes, profesor de escuela y todo. Tú dices, está bien. Josefina Pimentel, tremenda
educadora. Ligia Amado fue mi profesora. Y Belice Páez Pérez, oye, ni hablar. Ni hablar. Jacqueline Malagón, profesora. No, pero tú no has visto que el cambio que ha venido para educación. ¿Y por qué el atazo? ¿Cómo se llama la otra? Josefina. ¿No era que Pimentel. Josefina Pimentel. Sí, una educadora. Sí. Entonces hemos tumbado eso, todo eso. Se cayó, la educación tiene que caerse. Porque si lo que tú llevas allí a dirigir la educación, nunca han cogido una tiza para ir a una pizarra, no pueden saber lo que es la educación. Y por eso es que estamos así. Mira. Perdona que te cambie. No, está bien, yo cabe. Óyeme, me acaban de informar anoche. El problema del turismo es cada día más peligroso para nuestro país. Y no se le está poniendo atención. Y nos estamos yendo por donde el péndulo del reloj se vaya. Y es con la mano que lo estamos viendo, ¿eh? No porque él hace su círculo. ¿Tú sabes cómo están los tickets de Nueva York para acá? Me informaron anoche. Cuestan hasta $160, hasta menos. Hoy estamos en temporada alta de verano. Y Delta Airlines, me informaron anoche, que tiene un comunicado que todo aquel que cancele su vuelo para República Dominicana no le van a cobrar impuestos, le van a devolver todo su dinero igual. Se lo están devolviendo. Porque las cancelaciones son tantas que ellos optaron por no cobrar. Eso está en silencio aquí en el país. Y como consecuencia de eso, las líneas han tenido que bajar el ticket para ver si la gente viene. Para poder compensar por la cantidad de cancelaciones de vuelo que venían al país de turismo y que no quiere que se diga. Y que nosotros venimos diciendo que no le pusimos atención al problema del país. La inseguridad está alejando a los turistas. ¿Ustedes creen que Henchi, ese espectáculo de ayer del Congreso, puede llamar tranquilidad al que puede venir a vacacionar a este país? No, señores. Me informan de la publicación de New York Times, de los periódicos en Estados Unidos, de Europa, del gran espectáculo de ayer del Congreso de la República. Y todo está marcado con inseguridad en República Dominicana. Nuestra principal fuente es el turismo, ¿eh? Y el mismo PLD lo está desbaratando, ¿eh? No es nadie, ¿eh? Bueno. Son ustedes mismos que están desbaratando el país y la fuente de ingresos. Ni siquiera los dominicanos, que Henchi y yo tenemos contacto diario en una gran cantidad de los dominicanos en Nueva York y en los demás estados de Estados Unidos, de Miami y todos. Nosotros estamos teniendo serios problemas, porque los dominicanos que comúnmente venían y mandaban sus hijos en verano no van a venir. Y no estamos poniendo atención a eso. Eso no está fácil en el país, ¿eh? Pero es más importante la lucha que hay. El país no tiene importancia. Miren ese caso de esa persona trasladada en una camioneta detrás, sin las más mínimas condiciones de salud para ir a hacerle un estudio, mientras Montalvo exhibe un famoso 911 en la República Dominicana. ¿Y cómo es posible que un hospital, todos que han sido remodelados por este gobierno, 52 hospitales, no tengan una ambulancia en condiciones para movilizar a un paciente y las personas tengan que pagar para que una ambulancia se le eche combustible y se le pague al chofer? ¿Ustedes creen que eso puede ser un país donde hay crecimiento económico y progreso?
¿Ustedes se imaginan una noticia internacional en donde aparezca que un paciente fue trasladado en una camioneta con oxígeno a la intemperie, sin un personal paramédico que le acompañara, sino los familiares agarrando el oxígeno, agarrando el tanque? Señores, pero ya volviéndonos locos que estamos. ¿Acaso no vimos como una señora narró su muerte? También en la línea, casualmente en Esperanza, en Mao. En la línea, y ahora esto en Santiago Rodríguez, al lado de Mao. Increíble. ¿Qué está pasando con la salud en la línea noroeste del país? ¿Qué es lo que está pasando? No estamos entendiendo que somos un país totalmente atrasado, que aquí no hay desarrollo en nada. Para los países desarrollarse y sentir la población que está viviendo una nueva era, hay dos aspectos fundamentales: salud y educación. Después de la Segunda Guerra Mundial, Henchi, cuando los países quedaron devastados, como el caso de Alemania, Japón, Sí. Rusia, Inglaterra, Francia, Italia, esos países destinaron más del 50% de sus recursos para restablecer la salud y la educación. Ese fue el objetivo para luego poder desarrollar esos países. Porque sin educación y sin salud, ninguna nación progresa. República Dominicana no puede tener progreso nunca si no garantiza a la población salud y educación. Una población educada y en salud tiene rendimiento en todos los aspectos de una vida. Protege el medio ambiente, se cuida, rendimiento en todos los aspectos de trabajo, condiciones demográficas controladas, los famosos embarazos en adolescentes se reducen, la tasa de mortalidad materno-infantil baja, porque entonces usted va a tener una madre que, consciente por la educación, va a ir al médico en el tiempo establecido y se va a alimentar conforme a las reglas, aunque no sea en abundancia. Pero encima de todo eso, a esta población en gran medida analfabeta dominicana, porque no todo el que sabe leer y escribir se puede considerar una persona alfabéticamente correcta. En estos tiempos, usted le suma 2 millones de haitianos, 98% analfabetos, sin costumbre y sin salud. Y una sociedad, bajo esos argumentos, está encaminada al fracaso. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Esto es un país y una sociedad colapsada. Usted me va a decir, pero ¿cómo va a ser si tenemos carretera, tenemos metro, tenemos teleférico, tenemos elevados, tenemos túneles? Muy bien. No hay agua potable, no hay energía eléctrica, no hay salud, ni hay educación. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que tú tienes? Ese es el país llamada República Dominicana. Cuando usted no puede conversar con los estudiantes de bachillerato porque desconocen hablar de historia, de literatura, de matemática, de física. Es una cosa exagerada. Aquí usted pregunta cosas a los estudiantes que usted se asusta. Usted le pregunta a un estudiante universitario en República Dominicana o en el bachillerato, en colegio o escuela, que te digan, Henchi, porque lo hice en estos días, hasta con mis hijos, ¿cuáles son las 4 estaciones de la luna? Óyeme, quedé sorprendido
Porque hasta les reclamé a mis hijos que desconocían las 4 fases de la luna. Y me decían, no, que la luna está llena. No. Es un proceso para la luna llegar a llena. El cuarto menguante es el más pequeño. Sí. Después aumenta cuarto creciente. Creciente. Después va y viene la luna nueva. Y después viene la luna llena. Correcto. Pero si usted va a la escuela y le pregunta hasta a los profesores, no se lo saben. Y usted dirá, una cosa sencilla, ¿no? Teníamos maestros. Y desde la primaria nos decían cuál era el proceso lunar. Que Genji sabe que es así. Sí, sí, claro. Entonces, si eso no lo enseñamos, no podemos enseñar nada. Una sociedad que no se educa es una sociedad en fracaso. La mayoría de las enfermedades provienen por 2 factores, alimentación y educación. ¿Y qué está pasando en República Dominicana con la niñez y con los sectores empobrecidos? Ni hay alimentación, ni hay educación, porque los alimentos son costosos. No es tan fácil usted darle una lata de leche a un niño que la necesita. Mira el ejemplo que Genchi compartió conmigo ayer, de esa niña que yo la adoro. Y para colmo me dice, Sion papi, hola papá, es Genchi. Así es. Una niñita que si yo no lo hubiese asumido, ya estuviera muerta. Toda la semana llevarle su leche, sacrificio, su juguito, su alimento, estuviera muerta. Y así como ella, hay cientos de miles de niñas y niños en nuestros barrios, en nuestros pueblos, que no pueden desayunar ni alimentarse como manda. Y si se enferman es peor. ¿Por qué se habla de la tasa de mortalidad infantil tan alta en República Dominicana? ¿Como consecuencia de qué? Alimentación y educación a la madre. Todo eso es penoso. Ustedes ven los hospitales llenos de parturientas haitianas. ¿Qué puede generar un parto de una haitiana? Desnutrida y analfabeta. ¿Qué está trayendo al mundo? ¿Qué está dejando en la República Dominicana? ¿Qué tipo de criatura? Desnutrida y después sin ningún tipo de conocimiento sociales. Y no nos estamos dando cuenta, la población en sentido general, los problemas sociales, como decía Genchi, nadie los quiere tratar porque no son importantes. Estamos viviendo una vida de indiferencia, de individualismo, de irrespeto, de falta de humildad, de sensibilidad humana, como decía uno de los obispos en el día de ayer, Genchi, a los políticos, creo que te envié eso, no me acuerdo cómo se llama el obispo que ayer estuvo hablando de todas esas cosas que están pasando en República Dominicana, en nuestro país, de cómo se ha perdido todo tipo de sensibilidad humana, como reclama el Papa y como reclaman muchos, porque nadie quiere hacer caso a las necesidades de los demás. Si usted tiene su problema resuelto, a usted no le importa Sí, eso es verdad. lo que el otro esté padeciendo en nuestro país. A usted no le importa que el discapacitado se le violente en todo su derecho, que no pueda caminar porque hay una obstrucción, que no haya comida.
A usted no le importa eso porque usted está comiendo. A usted no le importa que el otro no tenga trabajo porque usted tiene. Eso es verdad. A usted no le importa que una persona vaya a comprar un medicamento y se lo vendan falso. Porque usted compra el que no es falso porque tiene el dinero. Dice el obispo, que lo tengo aquí, Genchi, se llama el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Jesús Castro Marte, hizo ayer un llamado a la paz y a la concordia y lanzó duras críticas contra el liderazgo político nacional que con sus diatribas, antagonismo y divisiones están creando un clima de intranquilidad y de zozobra entre la población dominicana. ¿Será mentira eso, gente? No, de ninguna manera. Un individualismo como nunca. Parecemos como que tenemos 10 razas ligadas. A nadie le importa que el que pase por ese sitio le den una patada. Se ha perdido la sensibilidad. El vecino ya no le importa lo que le pasa al otro. Cierra la puerta mejor. Miren a dónde hemos llegado. Donde a nosotros nos criaron compartiendo alimentos entre los niños de un mismo sector. Nosotros crecimos viendo que en Semana Santa, en Navidad, se compartían los alimentos entre las casas. Y cuando en una casa se sabía, porque eso lo viví yo, allí en el Ensanche, que en esa casa faltaba comida porque el papá no tenía empleo o porque no estaba ahí, en el sector los vecinos le llevaban comida a esos niños. No pasaron hambre. Hoy eso se perdió. No hay sensibilidad social. Los políticos han destruido la vida de la sociedad dominicana, su antagonismo, su resentimiento, su envidia, su rencor entre ellos. No le importa a la sociedad. Por eso es tan famoso que para que vote por mí solo tengo que llevarte un picapollo y 500 pesos. ¿Por qué eres tan miserable? Y yo estoy consciente que tú eres un miserable y que la única manera que yo puedo conquistarte es dándote un picapollo, un juguito y 500 pesos. Con eso, de alimentarte un día, es suficiente para que tú me garantices 4 años, salario para mí, mi familia, viaje y comodidades. Esa es la sociedad. Pero el individualismo viene incluso impregnado a la sociedad, viene desde el mismo poder político, porque fíjate cuando tú tienes, aún teniendo las capacidades y la preparación, tú quieres ocupar un puesto en el Estado, ¿qué tú tienes que llevar? La carta del partido. Sí. O sea, tú tienes que ser del partido. O sea, los demás miembros de la sociedad con capacidad y con calidad para poder ocupar el puesto, no tenemos oportunidad, no tenemos alternativa. No. Si es comunicador, tiene que estar acorde a la línea partidaria. Si tú eres disidente, tú no tienes derecho. No hay anuncio. Entonces, todo gira en torno al individualismo. En este caso, del PLD, bueno, los PLDistas, una unidad, un ente a lo interno de la sociedad, que todo lo que gira en el Estado, que el Estado somos todos y tenemos derecho a todos, entonces eso se capitaliza en los PLDistas. ¿Qué se ha hablado históricamente aquí con las becas de estudiantes? Fíjense, la gente del PLD. Ahí no hay problema para conseguir becas. Hasta para las maestrías y los posgrados de la MESIT, chequee para que ustedes vean. PLDistas. Eso es lo principal, que sean PLDistas.
salvo casos honrosos y aislados, como la palabra clave del gobierno, que se dan como en todo. Pero fíjense que hay que llevar la carta del partido. Porque acento de que hay que llevar la carta del partido. Dentro de toda su documentación, la carta del partido. Porque lo que le da a usted el derecho es la carta del partido, la militancia en el partido, la defensa del partido, la defensa del gobierno del partido. Eso es lo que a usted le da la condición y la calidad para usted ocupar un puesto. Lamentablemente, ¿y eso qué es? Individualismo, el PLD, uno. Una unidad, el PLD. Ya eso le queda. O sea, eso viene dado desde arriba. En nuestra sociedad se viene dado desde arriba. Porque uno entendía, en su proceso de formación, que uno se preparaba y era elegible para cualquier oportunidad de desempeño en una institución, función, plan, programa del gobierno. No, no es así. PLDista. Basta con eso. Y usted ve gente ahí, más los que están cobrando, y unos pocos versados en las áreas son los que están haciendo. Pero ser PLDista, entonces, yo te digo con esto, que esto viene, es por eso que es un país subdesarrollado, atrasado, no tiene forma de cómo avanzar, cómo despegar. No, pero ahora está más atrasado. Porque las capacidades Oíste, obedecen. Ahora está más atrasado. Sí, claro, claro. Es no es un estado regresionista. De un siglo XX a un XXI, y tú en las primeras 2 décadas tener un estado en retroceso, es peor todavía. Sí, eso es verdad. Porque si nosotros no hemos podido superar, no lo superamos en el siglo pasado, problemas tan simples ya como la energía eléctrica, la educación, la vivienda, Sí, alimentación, sí. seguridad social. Sí. Entonces, si nosotros en un siglo no superamos nada de eso y vamos por 2 décadas de este nuevo siglo, y que esos elementos fundamentales de convivencia pacífica y de desarrollo para la comunidad y la familia están más retrasados que en el pasado, entonces da miedo. Sí, así es. Así es. Yo creo que es una situación sumamente difícil la que la sociedad dominicana atraviesa, lamentablemente, pero la visión de la dirección política que hemos tenido no, muy pésima. Esta gente lo que están es en acumular dinero y sus propios intereses. ¿Tú crees que es justo? Y lamentablemente cuesta que dentro de poco, mira gente como están ahí en el Congreso vuelto loco por los intereses particulares individuales de Danilo y de Leonel. Qué pena da eso. ¿Cómo puede Aún así asimilar? Seguimos. Tenemos que seguir luchando, aún Oye, así tenemos que ¿cómo seguir. puede asimilar una nación o en otro país? Quiero decirte esto al final. ¿Cómo puede, y a lo que nos están viendo, cómo puede asimilarse que en un país de pobreza como este, usted puede escuchar en los medios y en los sometimientos de gente que ha podido lograr hacer fortuna de miles de millones de pesos? ¿Cómo usted asimila que un senador o un diputado pueda exhibir más de 2.000 millones de pesos en cuentas y que eso sea algo normal? ¿Cómo usted puede asimilar que los encartados de Odebrecht sean de República Dominicana, un país tan pequeño y donde tanto escándalo de corrupción existen a diario, y donde se habla de que esa corrupción son de millones de dólares? Óyeme, y que nada pase. Es una situación difícil. Señores, son las 8 a las 7:55 minutos de la mañana. Gracias a todos ustedes. Nosotros volveremos con otra presentación de Primera Hora, el matutino por aquí por Teleimpacto. Pasen feliz resto del día.